Que el Señor le bendiga, mi hermano, en este día jueves, ya que seguimos escudriñando las Escrituras y en esta primera de Juan, ya que estamos avanzando, vamos en el capítulo 5, estamos en los últimos ya versículos de este capítulo. Y el jueves pasado vimos lo relacionado con el testimonio de Dios sobre su Hijo, ya sobre su Hijo Jesucristo. Y agregaba que si creemos el testimonio en la tierra, que dan dos testigos, era lo mínimo, hermano, para testificar de alguien, debía tener dos testigos. Y el testimonio que Dios daba de tres, los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, dando a entender que este testimonio de Dios es fidedigno, es absoluto y es cierto y verdadero. Pero ahora nos muestra nuestra relación al testimonio de Dios que está en sí mismo. Dice, y nosotros ahora veremos el resultado del que cree y también del que no cree. Fíjese lo que dice Primera de Juan 5, del 10 al 13. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Ahora vamos a avanzar respecto a esta palabra del Señor que nos manda en sí a ver el resultado de aquello que nosotros hemos confesado. Ya el resultado del que cree y el resultado del que no cree. Así que, hermano, le invito a que continuemos escudriñando la palabra del Señor y que podamos ya interiorizarme en lo que el Señor espera que nosotros vivamos en este tiempo. Vamos a orar al Señor antes de pasar a la presentación y vamos a ir ahí escarbando, como escudriñar, escarbar, para encontrar lo precioso que tiene esta palabra para nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy en este día, Señor, en este día jueves, donde escudriñamos su palabra. Yo le ruego que usted se glorifique, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están siguiendo esta secuencia. Y sé que para ellos, Señor, es importante el poder conocer lo que usted quiere decirnos en este tiempo. Y para cada uno de ellos, Señor, yo ruego la bendición, la gracia suya. Bendiga a la familia, a los que están pasando aflicciones en este momento. Usted tome el control de cualquier situación que se esté viviendo. Y le pido que usted haga misericordia en este tiempo, Señor, con este país, con esta nación. Gracias, Señor, por su bondad, por su amor y por su misericordia. Y le ruego que sea el Espíritu Santo el que ponga el énfasis necesario de esta palabra y en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Pasamos a ver la presentación del PowerPoint y vamos a seguir escudriñando esta palabra del Señor. Recuerde, mañana viernes tenemos la oración a las 21 horas. El sábado los varones tienen este retiro allí a las 20 horas vía Zoom. Sigamos conectados con el Señor y con la obra del Señor. Muchas bendiciones, mis hermanos. A retomar nuestra reacción al testimonio que Dios da de su Hijo Jesucristo. Ya recuerde que veremos esta reacción que tenemos ante este testimonio, el testimonio íntimo que el Señor hace ahí en nuestro corazón. Como ya vimos, Primera de Juan 5 del 10 al 13, lo vamos a ver ahora en la versión moderna, la Reina Valera actualizada 2015. Este mismo pasaje, el que leí hace unos minutos, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Reina Valera actualizada 2015. ¿Sabe? El, el primer versículo en la versión tradicional, la Reina Valera 1960, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo. Oiga, qué bueno es saber que el Señor se preocupa de asegurarnos lo que nosotros somos. O sea, fíjese, o sea, realmente Dios es súper amoroso, porque no solo nos adopta como hijos, recuerde que nosotros somos adoptados hijos de Dios, ¿ya? No es natural nuestra filiación de hijo, nuestra identidad, sino que somos adoptados como hijos de Dios. Y el mismo Dios se preocupa de darnos testimonio y asegurarnos lo que nosotros somos. Hay pasajes en la Escritura que Pablo lo menciona. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y eso usted lo ha sentido? ¿Ha sentido ese testimonio, esa, esa marca registrada de que usted sabe que es un hijo de Dios y el Espíritu Santo le da testimonio de esto? Yo creo que muchas veces, más adelante voy a contarle ahí una pequeña ilustración respecto a esto, ¿ah? De que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo cuando le escribe a los Gálatas, les dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Fíjese, por la razón de que Él nos adoptó como hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones al espíritu de su Hijo. Y ese espíritu clama Abba Padre, y esta expresión, una expresión de afecto, de familiaridad, es esa. Es como algunos predicadores dicen que es como el papito, ¿ah? Papito, o de cariño. Pero la esencia es de por cuánto sois hijos. O sea, por esta razón, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Y este espíritu nos da la familiaridad para poder comunicarnos, para poder tener esta comunión con el Padre. ¿Sabe? Además, al creer el testimonio de Dios, nosotros, en lo interior de nuestro corazón proclamamos la veracidad. La veracidad. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio. ¿Sabe? Esto es lo que encuentro increíble. Yo mientras preparaba esta palabra, eh, ya que al solo creer, ¿sabe? Al solo creer, nosotros, cuando creemos y comenzamos a vivir por fe, testificamos que Dios es veraz y que su palabra es totalmente cierta, ya que Él está haciendo en nuestros corazones, marcando su presencia, mostrándonos que Él está. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, eh, pero ya uno no puede seguir viviendo como vivía antes. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Que usted ya no puede vivir como vivía antes, que ahora está viviendo en su corazón el Espíritu Santo. Y este le recuerda ahora y cada día que usted es un hijo de Dios, que usted es un hijo de Dios. Él le recuerda ahora y cada día que es un hijo de Dios. Entonces tenemos esta marca en el corazón que, ¿sabe? Pareciera casi invisible o imperceptible. No sé si lo dije bien, pero es esa presencia tan suave, sutil, pero a la vez veraz del Espíritu Santo. Yo
debo contarle ahí el testimonio de una persona creyente, que su familia la llevó a la iglesia desde pequeña, desde muy pequeña en realidad, y ella participó en el mundo de la iglesia, creyó en el Señor, llegó a hacer clases ya como en un campo blanco, donde uno va a un lugar y hace clase, y un grupo ahí de adolescentes o preadolescentes, creo que era en ese tiempo, y a esta persona le tocó dar una clase, había un grupo de niños, una población ahí en Playa Ancha, ella dio la pesca milagrosa, yo me acuerdo porque la escuché. Y, y aunque, bueno, su mamá, sus hermanas, eran parte de la iglesia, y ella fue parte de la iglesia hasta que fue joven. Después ya cuando joven ya no se congregó más y siguió su vida, aunque creyente, pero sin congregarse, sin ser parte de una iglesia. Ella no fue más a un culto, bueno, después se casó obviamente, hizo su vida, formó su familia y ya han pasado más de 35 años ya que ella no ha ido a una iglesia, habiendo sido parte de una iglesia. Pero ¿sabe lo extraordinario? Que aunque han pasado todos esos años, ella, aunque pudiera tratar ya de hacer las cosas que hace el mundo, por el solo hecho de haber tenido a lo mejor hasta su adolescencia esa participación y haber recibido a Cristo en su corazón, esa presencia del Espíritu Santo, ella decía, siempre ha estado ahí. Ella siempre ha escuchado esa voz interior y me decía, yo no voy a la iglesia, pero yo siento cuando el Señor me habla. En una ocasión tenía que ir a un lugar y sintió que no tenía que ir. Sintió que no tenía que ir. Y sabe, bueno, después, esto lo contó hace poquito, pero después supo que donde ella iba, la persona que iba estaba con el coronavirus. Pero ella sintió en la mañana que no tenía que ir. Y decía, y eso, dijo, yo lo sentí, no fui. Y después me di cuenta que estuvo bien no haber ido. Pero hace años atrás ella con su familia fueron a un espectáculo a ver allí sentados mirando el espectáculo y, sabe, ella no podía disfrutar como disfrutaban los demás el espectáculo. No era muy sano, obviamente, algo del mundo, con chistes, como dicen, sin censura, y ella estaba ahí y, ¿sabe? No disfrutaba. Y mientras estaba allí, dice que aún más los demás la miraban como diciendo, ¡ay, qué raro! No se ríe, y ella miraba todo y, ¿sabe? No se sentía parte de. Pero lo más extraordinario es que escuchó una voz que le habló y le dijo, tú no perteneces a este lugar, tú no perteneces a este lugar. Y ella me lo contaba, me decía, yo sé que no es mi mente, yo sé que no es mi pensamiento, ni como alguien diría, mi conciencia, es algo superior a mí que me habla. Y yo quiero decirle que hace más de 35 años que quizá ya no piso una iglesia, pero el Espíritu Santo está allí, porque siempre le da ese testimonio. Pero, ¿sabe? Ese testimonio es de amor, de misericordia del Señor, que ella no ha perdido esa afiliación, dijo Dios, pero ojo, porque recuerde que en Efesios habla de los hijos de desobediencia. Entonces, esta voz le hace a ella recordar lo que ella es, pero esperando que ella tome su decisión de retornar a esa comunión con el Padre, porque el Señor sigue hablándole a su vida. ¿Me entiende? Por eso le digo yo, es bueno saber cómo el Señor se preocupa de asegurarnos lo que somos, siendo que somos adoptados, y el Espíritu Santo está allí y da testimonio. Y esto nos muestra que Dios es veraz. Por eso que Juan dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Pero la, la otra parte. Pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Pero el que no cree, el que decide no creer, aunque tenga el testimonio interior, fíjese, el que decide no creer, aunque tenga todo el testimonio presente que tenemos para creer en Dios. Yo
honestamente creo que es más fácil creer que no creer, porque todo lo que uno ve muestra que hay un Dios creador. Y yo debo decirle algo, Dios es más que toda la naturaleza, Dios es más que el universo, Dios es más que todo lo que nosotros podemos ver. A veces me molesta cuando la gente dice, escucha la voz de la naturaleza que te está hablando. No, un momentito, yo lo que escucho es la voz de Dios, porque es Dios el que habla. Dios es el creador. Romanos hace una advertencia que dejaron a Dios y adoraron a las criaturas más que al creador. Entonces, tengamos cuidado. La gente que no le cree a Dios prefiere creer cualquier cosa. Aún más en este tiempo vemos esa acción de aquellos creyentes que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y tratan de negar la existencia de Dios habiendo conocido a Dios. Entonces, hay personas que deciden o optan por no creer porque creen que no creyendo en Dios, sus actos no van a ser juzgados porque dicen, ah, si yo borro a Dios, esto no va a pasar, no va a haber juicio, no va a haber condenación. Pero es como tratar de ignorar la ley de gravedad diciendo, bueno, yo ignoro la ley de gravedad, así que las cosas van a flotar a contar de hoy día. No pasa eso. Igual sigue funcionando. Entonces, eh, hay que considerar el tiempo que estamos viviendo, eh, no solo los creyentes que se han alejado de la verdad de Dios y están viviendo en contra de la palabra de Dios, ellos al no creer, al hacer esto, ponen esta mala evidencia pensando como que Dios no es capaz de cambiar a la persona, pero Dios nos da la libertad de decidir. Hay otros que con los malos testimonios niegan también la obra de Dios y eso lo hemos visto siempre, ¿ah? Creyentes que no dan un buen testimonio. Por eso Juan 3:18 dice, eh, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 18. Amén. Avanzamos al versículo 11 de este último capítulo de esta carta de Juan. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio. Ahora, no habla de una promesa futura, no, 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 no. Al contrario, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice, nos dará. No, 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 nos ha dado. Porque si usted está en Cristo, esta vida eterna está en Jesucristo. Sí, está en Jesucristo. Recuerde lo que dice, nos ha dado vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. Juan 1.4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo, estaba la vida. ¿Ya? Eh, además, corporalmente, ¿ya? Corporalmente, en Él está totalmente manifestada la divinidad. Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente. Y esto en su Hijo está la vida, corporalmente está la plenitud de la deidad. ¿Y cómo la ejecuta? Operativamente o cómo la ejecuta. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oiga, el Señor así lo realizó, nos salvó, nos llamó, obedecimos el llamado, hermano, y nos llamó no porque fuéramos buenos,
¿Mm? No porque fuéramos simpáticos, no porque lo mereciéramos. No, no fue conforme a nuestras obras, le dice Pablo a Timoteo, sino según el propósito suyo. Entonces, le digo algo, mi hermano, mi hermana, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito donde usted está incluido. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oiga, esto ya venía planeado de mucho tiempo. Y el Señor lo ejecutó, ya hizo la operación necesaria para que usted, para que yo, para que nosotros estuviéramos ahora en este tiempo. Oiga, donde están pasando cosas tremendas ya en estos últimos tiempos. Vemos lo que está pasando allá en Israel, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, los bombardeos, los muertos. Hay que estar orando, hermano. Estamos viviendo tiempos finales, así que prepare el pasaporte, prepare las maletas, prepare su vida, hermanos, prepare su vida. Que el Señor nos dirija, ¿ya? Vamos al versículo 12. Él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabe? Cuando leía este pasaje, lo primero que debo decirle es que este pasaje nos muestra la gravedad de rechazar a Jesucristo. Porque si usted se fija, allí al subrayar la primera frase, el que tiene al Hijo, dice, el que tiene al Hijo. Aquí no pone el que tiene al Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene al Hijo es un creyente y conoce y reconoce que Jesucristo obviamente es el Hijo de Dios. Así que Juan dice el que tiene al Hijo y obviamente se refiere al Hijo de Dios. Pero cuando habla de los que no creen, oiga, y aquí usa esta expresión cuando habla de los que no creen, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es para que vean cuán grave es el no tenerlo. Eh, es perder, hermanos, la vida eterna. Recuerde, recuerde lo que Juan dijo antes, ya cuando estábamos allá en el capítulo 2. Dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué? Porque no hay salvación, hermanos, si no está Jesucristo. No hay salvación si no está Jesucristo. Y yo debo decirle, pueden haber muchas religiones. Usted considerará algunas religiones, hoy que son buenas, hoy qué lindo lo que hablan, hoy qué lindo lo que hacen, hoy qué simpático cómo ayudan. Si no está Jesucristo, el que salva, no hay salvación, porque la salvación solo es en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, ese tiene al Padre, el que confiesa. ¿Ya? El que confiesa al Hijo también tiene o tiene también al Padre. Entonces, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Me entiende? Y en esto le digo, los testigos de Jehová hablan de Jehová, 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 y a Jesucristo lo tienen como un ser creado. Y aquel que niega al Hijo, que es el Hijo de Dios, que es eterno, que no fue una creación, es eterno el Hijo, ellos tampoco tienen al Padre. Serán muy ordenados, serán muy trabajadores, se levantarán temprano en la mañana para hablar, pero si no tienen a Cristo, no tienen la salvación. Y aunque hagan lo que hagan, si no está Cristo, ellos no serán salvos. Fíjese, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solo en Jesucristo, no hay más. Y esto no es una cuestión de religión, es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice Jesucristo, yo soy un camino o yo soy el otro camino. No, dice, yo soy el camino.
Entonces, el mensaje de este tiempo, mis hermanos, el mensaje de este tiempo es Jesucristo, es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Yo debo decirle, mis hermanos, este es el mensaje de este tiempo. Este es el mensaje. Es Jesucristo. ¿Sabe? Las personas están esperando que pasen estos tiempos, que pasen las cuarentenas, que se acabe la enfermedad. Pero yo recuerdo una conversación ahí con un hermano. No, yo estoy esperando, no que pase esto, estoy esperando que venga Cristo. Y debe ser nuestra esperanza en este tiempo, mis hermanos, saber que Jesucristo es la salvación, es el único que puede hacer la diferencia, es el único que puede hacer la diferencia. Y debemos seguir y debemos estar en Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos adelante en Cristo, sigamos adelante en Cristo. El verso 13, Juan aquí eh, termina eh, esta sección. En realidad no es la despedida, pero para algunos es la despedida ya prácticamente de esta carta, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sabe? Cuando lo saqué este pasaje, en realidad yo ahora lo leí, pero lo que tengo ahí en la imagen es lo que aparece en la traducción de la Reina Valera actualizada, ¿ya? Pero usted se fijará que parece que le faltara una parte. Claro, hay una anotación, hay una letra A ahí chiquitita al final y unas notas al pie, footnote, dice que primero de Juan 5:13, algunos manuscritos antiguos añaden y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, ¿ya? Algunos manuscritos. Y aquí en la Reina Valera obviamente lo añade, ¿ya? Para que creáis, porque en la Biblia suya el texto dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿ya? Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Hasta ahí llega el texto y dice esta nota al pie que algunos manuscritos antiguos añaden para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y agregando esto dicen que era una anotación allí, ya que se hizo y que después se agregó. Pero no hace contradicción, sino que simplemente afirma, ya, el que creáis en el nombre del Hijo, en la persona del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. ¿Ya? Esta forma de terminar de Juan, estas cosas os he escrito, es de la misma forma como terminó el Evangelio, ¿ya? Cuando estaba por concluir el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, en el 20:31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ahí en el capítulo 20. Aunque obviamente sabemos que el Evangelio de Juan eh, termina varios versículos después, ¿ya? Esto está en el 31 y después está el capítulo 21, ¿ya? Que hace esta eh, manifestación de Jesucristo ante los discípulos en el mar de Tiberia. Entonces, algunos estudiosos dicen que el versículo 31 realmente es cuando termina Juan, ¿ya? Y esta experiencia que también la escribe Juan, obviamente la puso después, ¿ah? Cuando uno se le olvidó algo y lo agrega ahí al final, aunque ahí se estaba despidiendo. De la misma forma, en esta primera de Juan,
pareciera como que aquí está terminando. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero el próximo jueves vamos a seguir con el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga, y lo que viene es tan interesante el próximo jueves, donde vamos a ver cómo este Juan, ya anciano, nos habla de también hasta el final de lo que sabemos, de lo que sabemos. Y hay un pasaje tan interesante que habla respecto a la acción del maligno sobre nosotros y cómo el Señor nos defiende. Amén. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí, estamos casi a 2 jueves de terminar la primera carta de Juan y ha sido tan interesante, mis hermanos, el poder escudriñar y estudiar esta palabra. Oramos al Señor. Amén. Padre, gracias le doy por la bendición de poder escudriñar su palabra. Gracias porque usted nos ha permitido hasta este momento el saber y conocer todas estas cosas tan importantes para nuestra vida. Prepárenos, Señor, para el momento en que usted nos venga a buscar. Y, Señor, que estemos con todo lo necesario para poder estar, Señor, en ese día, en esa hora y en el lugar correcto. Bendiga a mis hermanos, ayúdenos a cada uno de nosotros en este tiempo y que sea su voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.